¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mega Noticias. Les saluda Loredmi Argüelles y lo invito para que nos acompañe durante los próximos 45 minutos, donde le estaremos presentando, como siempre, la información más veraz y oportuna acontecida en nuestra localidad. Les recuerdo también la línea telefónica aquí en el estudio 31-46798 para que nos llame y nos haga saber sus comentarios, dudas y sugerencias. También tenemos el número para los mensajes de texto celular 631-11-069-55. El teléfono aparece de manera constante en su pantalla, al igual que las redes sociales a través de Facebook y de Twitter. Ahí nos encuentra como Mega Noticias Nogales. Y por supuesto también en nuestro portal en internet www.meganoticias.mx. Dicho esto, vámonos con los avances de lo que tendremos el día de hoy en Mega Noticias. Esta noche en Mega Noticias, se aprueba en el Congreso del Estado el presupuesto 2013 y con él vendrán nuevos impuestos para los sonorenses. Además, hoy concluyeron los esfuerzos del taller de arte urbano Yonke para reproducir el mural México Puesto de la calle Pierson. También, empleados de la maquiladora Jabil denuncian que la empresa se quiere ir de la ciudad sin indemnizarlos como se debe. Esto y más en Mega Noticias. Esté muy pendiente de la información que tenemos preparado para usted el día de hoy. Y para dar inicio ya de lleno con Mega Noticias, está en el estudio, aquí en Mega Canal, el oficial Enoc Antelo Vargas. Él es coordinador de prevención. La visita de Enoc Antelo pues es básicamente por la cuestión de que ya tenemos los cambios de clima bastante drásticos aquí en nuestra ciudad, y con ello viene pues el uso de los calentones, y pues también para que usted sepa cuáles son las medidas que se deben de tomar en nuestras casas al momento de hacer alguna instalación de gas. Enoc, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muy buenas noches y gracias por la invitación. Enoc, pues vamos a empezar básicamente con la cuestión de cómo ha venido trabajando el Cuerpo de Bomberos. Han estado trabajando en campañas de prevención. ¿Qué es lo que se ve en esas campañas, Enoc? Así es, mira, lo que el Bomberos en tu colonia buscamos la manera de acercarnos a la comunidad ya directamente a las puertas de su casa. Esto es con el fin de proporcionarle la información adecuada a la propiedad que tenga cada una de las personas. No es más importante para nosotros los bomberos darles la información que ellos realmente necesitan, ¿no? Ya viendo cuáles son sus necesidades. Eso es lo que buscamos los bomberos. Buscamos que la información, aparte de la que se da en los medios, que es amplia para toda la comunidad, específica para cada uno de los habitaciones o de las casas en donde se nos permite la entrada, ¿no? Ok, y vamos a suponer, pues el día de hoy ya cambió el clima pues de manera drástica. Tenemos, al momento pues tenemos algunas lluvias, para mañana se pronostica algo de agua-nieve. Si quiero hacer la instalación de gas, porque hay muchas personas que todavía no han instalado sus calentones, que lo que se usa más aquí en Nogales son los calentones de gas. ¿Qué es en lo primero que me tengo que fijar para hacer una instalación? Sí, mira, es importante que si es un calefactor que ya utilizamos la temporada, el invierno pasado, es muy importante que le demos un servicio general, que le demos una limpieza general, que revisemos primero al aire libre, que todo el funcionamiento está de manera óptima, ¿no? Es importante encenderlo preferentemente primero fuera para garantizar de que el suministro de gas vaya a ser el adecuado, que no vaya a haber un suministro mayor al que debe de ser, pero tampoco menor, porque también es importante las ventilaciones, ¿no? Es muy importante porque el gas o un calefactor requiere aire y requiere gas para poder funcionar, no funciona nada más con el puro gas. Pues si tenemos algún ducto del suministro de oxígeno a ese calentón, no va a ser la combustión de manera adecuada, por lo tanto nos va a generar más riesgos y no nos va a quemar el gas de manera completa, no nos van a quedar partículas de gas que no se alcancen a quemar completamente si no tenemos una ventilación adecuada. Entonces, porque habrá muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Voy a prender el calentón de mi cuarto y voy a cerrar puertas y ventanas para que se caliente más rápido y que a lo mejor no se salga lo caliente de la habitación. Lo importante es dejar siempre a lo mejor la ventana un poquito abierta para que esté circulando. Siempre, nosotros recomendamos que en las ventanas de las habitaciones principalmente las dejemos al menos 3 dedos. Con nuestra mano la metemos y cerramos la ventana hasta este nivel. Esto nos va a garantizar que el monóxido de carbono que haya en ese ambiente, en esa habitación, salga de manera natural, vamos a ponerlo así, ¿no? Monóxido de carbono se va
siempre se va hacia arriba y por lo tanto si nosotros abrimos una ventana va a ser en una parte alta y se va a poder dispersar en el ambiente, ¿no? No debemos de poner nada abajo de las puertas porque eso es lo que nos va a garantizar de que entre aire fresco y por las ventanas se nos salga el aire que ya está mal, ¿no? El monóxido de carbono que nos puede llegar a envenenar. Ahora también es muy importante el tipo de manguera que se utilice, ¿no? Sí. Especifícanos qué sí y qué no al momento de hacer la compra. Okay, por ningún motivo debemos nosotros de utilizar mangueras de plástico, de ninguna manera. Existen mangueras que traen un forro metálico, un recubrimiento metálico, se llaman mangueras tremadas o trenzadas, le llamamos nosotros también. Este tipo de mangueras tenemos siempre que considerar que por la parte interior de eso es de PVC, es un plástico común también, ¿no? Entonces el metal que tiene recubrimiento es únicamente para evitar, en caso de una sobrepresión, que se vaya a deformar la manguera y se pueda reventar en un caso, pero no nos va a garantizar que esté protegida completamente. Al plástico le hace daño, obviamente, el calor, el frío, el agua, el polvo, la tierra, todo lo que hay en un ambiente normal le hace daño al plástico y por lo tanto debemos nosotros, si las vamos a utilizar, que nosotros como institución no la recomendamos, si ya la vamos a utilizar por cuestiones de economía, que las utilicemos por un periodo no mayor a un año. Okay, entonces, es muy importante eso. No quiere decir que en un año ya no va a servir, porque puede ser, dicen personas, no, pues yo tengo 3 años con esta y funciona. Sí, pero nosotros por seguridad y podemos garantizar, vamos a ponerle así, o podemos suponer que el tiempo estimado de vida con las inclemencias de altas y bajas temperaturas es de un año aproximadamente. Entonces es importante porque a lo mejor hay muchas personas que deciden no cambiar, a lo mejor nada más las ven por afuera y dicen, ¿sabes qué? Pues se ve bien. Ahora, cuando recién acabamos de comprar un calentón, que pues como lo repito, aquí en Nogales se usan más los calentones de gas, por lo tanto son los famosos calentones que traen las famosas piedras. Las piedras, ¿hay algo que se deba de hacer con ellas si es nuevo el calentón? No, únicamente, obviamente, aunque esté nuevo, siempre va a traer partículas de polvo. Eso es, aunque tengamos un material nuevo. Entonces sí es importante darles una pequeña limpiada o con aire para que todas las partículas de polvo salgan, porque al momento que nosotros lo encendamos, todas las partículas de polvo se pueden quemar y pueden ocasionar un riesgo al momento de la primera encendida, a lo que le llamamos muchos de nosotros un flamazo, que puede ocasionar una quemadura leve en la cara o en las manos de las personas. Sí lo puede ocasionar por el polvo, ¿no? El polvo todos los polvos son inflamables, entonces nos pueden ocasionar un riesgo. Ahora también, tomando en consideración, usted recordará que en el mes de febrero del año pasado, pues nos tocó una helada bastante fuerte. Sí, pues hubo bastantes carros que sufrieron ahí las inclemencias del clima. Y precisamente como en Nogales se registran temperaturas bajo cero, pues absolutamente todo se congela desde las calles y esto incluye también las tuberías y la cuestión del gas. Me gustaría que nos hablaras cuáles son las precauciones que debemos de tener con los tambos de gas o de igual manera con el boiler. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ok, mira, es muy importante el gas cuando está circulando, más que nada. Eso es lo que nos puede ayudar a nosotros. El gas se puede llegar a congelar en temperaturas muy bajas, porque el gas, la temperatura ambiente o normal del gas es de cerca de menos 30 grados centígrados. Entonces necesitamos que esté muy frío para que el gas pueda llegar a congelarse, que ha sucedido obviamente. Entonces, pero mientras el gas, supongamos en el boiler, normalmente acostumbramos a tenerlo siempre en el piloto. Entonces, como el gas está circulando siempre por esa tubería, es muy difícil que se llegue en algún momento a congelar. ¿Okay? Lo que podemos nosotros hacer es poner, para el caso del calentón o el caso de la estufa principalmente, es a lo mejor poner una llave de paso para evitar que el gas se encuentre estancado. Como te digo, es muy difícil. Existen las creencias, existen muchas cosas. La condensación puede hacer que ocasione el congelamiento de una tubería de gas, pero realmente es muy difícil. Entonces yo creo que les puedo recomendar poner una llave de paso para evitar que se encuentre estancado en esa área, ¿no? Entonces es como el famoso mito de que hay que ponerle algo encima al tambo de gas. Exactamente. Obviamente, si tenemos una temperatura ambiente de menos 10 grados centígrados, que es lo que aproximadamente llega a la temperatura en la ciudad, entonces como te digo, si el gas está a menos 30 grados centígrados, entonces es muy difícil
que llegue a congelarse. ¿Por qué? Porque la temperatura del ambiente es más alta que la temperatura que tiene el gas en sí, ¿no? Y ahora bien, supongamos que también hay gente que a lo mejor no cuenta con la situación o la posición económica como para hacer la compra de un calentón de gases. Existen también personas que ponen pues ahí sus calentones de leña. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las cosas que pueden pasar y cómo lo podemos prevenir? Ok, una de las ventajas de un calentón de leña que siempre va a tener una ventilación hacia el exterior. Por lo tanto, todo lo que es el monóxido de carbono, si la instalación está debidamente hecha, todo el monóxido de carbono se va a ir hacia el exterior, entonces no existe riesgo mayor. Si tenemos un calentón deficiente o la instalación es deficiente, que el monóxido escape hacia el interior del domicilio, ahí podemos correr un riesgo, como te digo. Pero obviamente es un poco más seguro un calentón de leña que uno de gas, porque el de gas, el producto de la combustión va a estar adentro de la habitación y el de leña no, el producto de la combustión se va hacia el exterior de la casa. Es una de las ventajas, ¿no? Ok, y también pues es desafortunado, pero es conocido también aquí en nuestra ciudad que precisamente en estas fechas es cuando se pueden presentar más incidentes incluso hace algunos años, de algunos hechos que recuerdo que precisamente el día de Año Nuevo fue cuando explotó una casa. Entonces, para que la gente no se vaya a dormir y deje los calentones prendidos, okay, porque ese también es un riesgo bastante grave, ¿no? Porque a final de cuentas, si decimos, ¿sabes qué? Me voy a acostar, ya estoy a gusto, calentito en la cama, ya no me levanto a apagar el calentón, pero no dejamos la ventana abierta, nos puede afectar a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Si nos puedes explicar con el cuerpo humano. Nos empieza a dormir y en automático pues ya se pierde el conocimiento, ¿no? Exactamente, mira, es muy importante que conozcamos cómo se comporta el fuego y cómo funciona. Eso es lo que nosotros le recomendamos. El fuego, para que pueda existir, necesita oxígeno, al igual que nosotros como humanos necesitamos el oxígeno para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, si nosotros cerramos toda nuestra habitación, prendemos nuestro calentón, el fuego consume el oxígeno mucho más rápido que lo que podemos respirar nosotros. Entonces, uno de los síntomas principales de una intoxicación es obviamente el sueño. Nos da bastante sueño, nos sentimos muy cansados, la pesadez, el dolor de cabeza, son síntomas de que no hay suficiente oxígeno en este ambiente. Por lo tanto, mi cerebro está ordenando al resto de mi cuerpo a parar todas sus funciones para que pueda aprovechar el poco oxígeno que hay en ese ambiente, lo pueda aprovechar para que funcione nuestro cerebro, porque también funciona con oxígeno. Entonces, por lo tanto, la primera orden que nos da y que nosotros no la detectamos es de que nos tenemos que dormir. Entonces, la mayor parte de la gente dice, bueno, pues es que ya tengo sueño. Se van y se duermen, y si su calentón se queda encendido, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro cerebro empieza a funcionar con el poco oxígeno que hay en un ambiente, pero el calentón lo consume mucho más rápido que nosotros. Entonces, si el nivel de oxígeno en un ambiente baja menos del 19% de nivel de oxígeno en un ambiente, una persona ya no puede subsistir, una persona ya no puede vivir, su cerebro para sus funciones. Y el fuego puede seguir funcionando aunque el nivel de oxígeno sea menor al 12%. Estamos hablando que por ningún motivo una persona va a poder subsistir mucho más tiempo que un calentón encendido. Entonces, la primera reacción de una persona cuando quiere o siente que se está intoxicando es voltear a ver su calentón, y si su calentón está encendido, piensa que todo está bien, cuando realmente no está funcionando bien. Porque, como te digo, el calentón puede seguir encendido durante mucho tiempo. Inclusive hemos llegado a situaciones de intoxicaciones de personas donde desgraciadamente ha habido muertes, cuando el calentón todavía sigue encendido. Entonces, no debemos de confiar mucho en lo que nosotros estamos viendo. Tenemos siempre que informarnos, tenemos siempre que conocer cómo funciona eso para que nosotros podamos estar más seguros. Eso es lo que nosotros les decimos a todas las personas. Hay que informarnos para conocer cómo funcionan las cosas o cómo funciona lo que yo utilizo dentro de mi casa, más que nada. Y también, pues habrá personas que se quedan dormidas, reitero, con el calentón encendido, pero a lo mejor el calentón llega un momento de que por alguna situación, ya nos explicarás tú si existe alguna razón química, que el calentón puede que se apague, pero el gas sigue saliendo. Entonces ahí ya es otro tipo también de intoxicación. ¿Más grave, menos grave o es exactamente igual? Es exactamente igual, pero el riesgo de una intoxicación por inhalación de gas es muy
no es que sea imposible, pero es muy difícil. Te voy a decir por qué. Porque todos los calentones que se venden en la actualidad tienen dispositivos de seguridad que a la falta de calor se corta el suministro de gas. O sea, si no hay calor, es casi imposible, mas no quiere decir que no pase cuando un dispositivo se eche a perder. ¿Ok? Porque los dispositivos, todo con el uso se echa a perder. Entonces, puede llegar a suceder de que el gas siga saliendo en ese calentón, pero es muy, yo creo que 1 de cada 100 a lo mejor pudiera ser. ¿Tiene tiempo de vida los calentones? ¿Cuánto es aproximadamente? Mira, no hay un tiempo de vida. El calentón funciona exactamente como nuestro boiler de calentar el agua en la casa. Aproximadamente nos dice garantía de 10 años, ¿no? Entonces estamos hablando, el dispositivo que tienen los calentones es exactamente el mismo dispositivo que tiene nuestro boiler para calentar el agua. Funcionan de la misma manera, no tienen nada de diferencia. Entonces, por eso te digo, estamos hablando de que por lo menos entre 5 y 10 años funcionan adecuadamente si les damos la limpieza y si les damos todo lo que requiere ese calentón, ¿no? Y mira, nos llega un mensaje de texto de una persona, y sobre los calentones eléctricos, ¿hay alguna recomendación, no? Ok, únicamente un calentón eléctrico es no ponerlo cerca de cosas que se puedan quemar, porque obviamente el calentón eléctrico irradia mucho calor, porque para eso están diseñados. Entonces, si nosotros lo ponemos en un lugar cerca de la cama, cerca de las cortinas, cerca de cualquier cosa, puede llegar a encender esos materiales, principalmente si son de resistencias, ¿no? Porque los calentones eléctricos de resistencias generan mucho más calor que a lo mejor los calentones de radiador de aceite. Esos generan calor circulante, que es muy distinto. Los de radiador absorben el frío en la parte de abajo y el calor sale hacia arriba, hace su propio círculo. Es una de las ventajas de esos aparatos. Y los de resistencias únicamente enciende la resistencia y genera calor hacia la parte frontal. Entonces no ponerlo cerca de algo que se pueda quemar. Entre los de resistencia, los eléctricos que nos mencionabas anteriormente, el de leña y el de gas, ¿cuál es el más recomendable que tú nos pudieras decir? Ok, cualquiera de todos los dispositivos, si lo usamos de manera adecuada, nos puede funcionar igual. Los calentones eléctricos, obviamente, pues el costo es muy elevado por el consumo de electricidad. El consumo de gas, pues también nos cuesta algo. La diferencia de uno de leña, que yo te pudiera decir que a lo mejor nos va a garantizar más calor adentro de nuestro domicilio, es de que si se queda la brasa toda la noche y está bien ventilado, no sucede nada y toda la noche va a estar caliente en nuestra casa. Nos preguntan si con los mini splits no hay peligro. No, el mini split lo que hace, calienta el aire de una habitación. Por un lugar entra el aire frío y por la ventilación del mini split, por medio de su resistencia, se calienta ese aire y lo vuelve a regresar. Lo único que hace es circula el propio aire que hay dentro de una habitación, el mini split. ¿Cuál es, en caso de alguna intoxicación por gas en el uso de esos calentones, qué es lo primero que se tiene que hacer? Por supuesto, hacer el llamado al número de emergencias, pero a lo mejor algo que pueda hacer la gente en sus casas, abrir ventanas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que ventilar completamente. Si existe una persona que tenga los síntomas o que esté inconsciente, pero que aún respire, hay que sacarla a un lugar fresco, con aire fresco. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces que se detecta una persona intoxicada, se llama al servicio de emergencia, pero la persona se queda en el mismo lugar. Okay. Entonces, obviamente, si está en el mismo lugar, en ese mismo lugar hay monóxido de carbono, lo puede seguir intoxicando, y 1 minuto o 5 minutos que pueda llegar a durar una unidad de emergencia, pues es tiempo que le puede salvar la vida si nosotros sacamos a esa persona y la ponemos en un lugar ventilado que respire aire fresco, es lo principal. Nos llega un mensaje aquí al teléfono en el estudio. ¿Qué peligro representa una chimenea común y corriente? Como te digo, las ventajas de la leña es de que siempre se ventila hacia el exterior. Por lo tanto, el monóxido de carbono, las más altas cantidades de monóxido se van hacia el exterior. Entonces no representa riesgo, mucho riesgo. No quiere decir que no haya. Sí hay riesgo, porque obviamente hay riesgo de que el calor se propague hacia otras cosas que nosotros acomodamos cerca de la chimenea. Acuérdate que principalmente en estas temporadas se acostumbra a poner florecitas, a poner cosas en la chimenea, pero también se enciende. Entonces todas esas cosas pueden ocasionar un riesgo. Ok, nos llega otro mensaje para agradecer.
Gracias, súper importante esa información para pasar una temporada segura. Bueno, pues es información por parte del Cuerpo de Bomberos. Bueno, nos manda algunos saludos, los vamos a pasar más tarde. ¿Qué riesgo tienen los boilers nuevos que funcionan con pilas? ¿Son seguros? Pues mira, el funcionamiento de esos aparatos, la pila es únicamente para encender es la que hace la chispa, es como la estufa que tenemos en la casa de encendido electrónico. ¿Qué es lo que hace? Le aplastamos para que cuando le abrimos el gas salga ¿cómo se dice? El fuego, se pueda prender. Entonces los de baterías eso es lo que hacen, con la diferencia que la batería se activa por medio de la presión del agua del boiler. Cuando nosotros tenemos la llave cerrada, hay algo que está empujando. Cuando nosotros abrimos la llave, esa presión se baja y por lo tanto hace que ese aparato haga la chispa y se pueda prender. Lo único que puede pasar, que si el dispositivo no funciona como debe de ser, que a lo mejor el gas se nos tire y la chispa no haga la chispa y por lo tanto no prenda el calentón. Eso es lo que puede pasar. Ok, las personas les recordamos que desafortunadamente pues no podemos contestar las llamadas aquí en vivo, pero si tiene alguna duda nos envíe su mensaje de texto. El teléfono está apareciendo de manera constante en su pantalla. También el número de emergencias del Cuerpo de Bomberos, ¿a dónde se puede comunicar la gente? Ok, mira, el número de emergencias es el 066. Cualquier información, ahí tenemos un despachador del Departamento de Bomberos que les puede dar información. Para mayor seguridad se pueden comunicar a cualquiera de las estaciones. La estación número 1 que está en el centro, 3120836. La número 2 que está aquí en la Colonia Granja, 3146320. La número 3 que está en el Parque Industrial, 3141858. En la número 4 en San Miguel, 3157862. Y desgraciadamente en la mesa aún no tenemos una línea telefónica, pero se pueden comunicar a cualquiera de estas estaciones. Se les proporciona la información necesaria y si las personas o nosotros creemos que es necesario que vayamos a un domicilio a revisar, lo podemos hacer con mucho gusto, aunque no sea una emergencia. Ojo, eso es muy importante porque es uno de los servicios que en esta temporada está prestando el Cuerpo de Bomberos. Si usted tiene alguna duda, ya sea con el boiler, con cualquier tipo de instalación, a final de cuentas es gas y representa un peligro en automático. Entonces es importante que la gente que tenga alguna duda se pueda comunicar con toda confianza con ustedes para que acuda personal del Cuerpo de Bomberos y haga también una revisión de las instalaciones. Ahora yéndonos a otro punto que antes de entrar al aire platicábamos, pues ya se vienen las fiestas decembrinas, ya se vienen las posadas, Navidad, Año Nuevo. Desafortunadamente hay muchas personas que acostumbran a comprarles cohetes a los niños. ¿Cuáles son las recomendaciones, Enoc, en este tipo de casos que normalmente se presentan más en Año Nuevo, según lo platicábamos previamente? Fíjate que es muy importante recalcar que los cohetes o cualquier tipo de pirotecnia no es adecuada para un menor, ¿no? Para un niño principalmente, porque no tienen la capacidad de responder en una situación de riesgo. Eso es lo principal. Entonces es importante que si vamos a comprar cohetes para estas festividades, que los manipulen los propios padres, ¿no? Los adultos principalmente, que nuestros hijos vean, pero que ellos no participen en prenderlos o en tirarlos, porque ellos no tienen, como te digo, la capacidad. Existen artefactos que por la cantidad de presión que generan, pueden llegar a causarle una amputación a un menor por la delicadeza de sus manos y por la presión que generan ese tipo de artefactos, ¿no? Esa es una. La otra, la clásica cebollita que le dicen, ¿no? Es que las cebollitas no hacen nada, no pasa nada. Sí pasa, tenemos que tomar muy en cuenta que las cebollitas funcionan a como se puede. No la podemos predecir hacia dónde se va a ir. No podemos nosotros decir, esta cebollita va a dar vuelta aquí y ahí se va a quedar. No podemos saberlo. Entonces, es muy importante, principalmente con nuestros hijos, que no se las dejemos, porque podemos ocasionar el riesgo de que ellos, sin saber, las tienen en un lugar y de ese lugar, inclusive ha pasado que las cebollitas se van hacia adentro de un domicilio y encienden el arbolito de Navidad, ¿no? Entonces, son cosas que han pasado yo tengo 15 años en el Departamento de Bomberos y me ha tocado asistir a incendios ocasionados por una simple cebollita que nuestro hijo tiró a lo mejor en la cochera o en el estacionamiento de la casa. Y pues, estaba la puerta abierta, se metió hacia adentro y quemó el arbolito de Navidad natural. Y pues obviamente un arbolito de Navidad se quema
para ser exactos, en menos de 35 segundos. Entonces imagínate la cantidad de calor que genera y el resto de nuestros muebles pues también se van a echar a perder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser conscientes de que esos artefactos no son para que los manipulen nuestros hijos. Hay que protegerlos. La manera de proteger a nuestra familia es hacerlo nosotros mismos. Si nosotros no nos dedicamos a protegerlos, nadie nos lo va a hacer por nosotros, es lo que nosotros le recalcamos. Impresionante la información que acaba de mencionar el oficial Enoc Antelo. A título personal desconocía el tiempo tan rápido en el que puede ocurrir, vaya, una tragedia en esas festividades. 35 segundos, adiós, arbolito de Navidad natural. Y normalmente pues lo ponemos que en la ventana donde hay cortinas que también se pueden incendiar. La sala. Y no queremos seguir contando. Es importante que el arbolito de Navidad siempre le pongamos el contenedor y lo estemos llenando siempre de agua. Porque muchas veces cuando lo compra, pues le ponen su contenedor y le echan agua, pero es la única vez. Entonces ya para los 30 de diciembre, pues ya el árbol ya está seco, ya no tiene la misma cantidad de humedad. Porque la humedad es la que hace que se queme más rápido o más lento. Si tiene mayor humedad, obviamente se va a quemar más despacio. Pero como te digo, comúnmente al final del año ya tiene ya perdió toda la humedad ese pinito de Navidad, por lo tanto se va a quemar muy rápido. Tenemos otro mensaje, excelente información por parte del Cuerpo de Bomberos, los mejores primeros respondientes en Nogales. La gente está respondiendo a esa plática que estamos teniendo nosotros aquí con el oficial Enoc Antelo, coordinador de prevención. Enoc, ¿algo más que desees agregar a la gente? A lo mejor un dato importante, qué sí hacer, qué no. Lo primero que se tiene que pensar, porque a lo mejor cuando se está en estas festividades, pues que entre la comida, que hay mucha gente dentro de la casa, puede que no lleguemos a pensar de manera rápida. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que seguir ante una emergencia? En una situación de emergencia, si tenemos algún incendio dentro de nuestra casa, obviamente es evacuar. Es la primera acción que debemos de hacer nosotros. Olvidarnos de todo lo que hay y evacuar principalmente a los niños y a las personas mayores. Eso es lo primero. Otra cosa que te quiero comentar, las fogatas que son muy comunes en esta temporada por cuestiones de, como dices tú, hay mucha gente en una casa y obviamente no cabemos todos en un mismo lugar. ¿Qué es lo que se hace? Que los adultos se van hacia el exterior, prenden su fogata y después de cierto tiempo pasa el niño por ahí cerquita, el niño de 10 años, y le dice: mijo, échale gasolina para que prenda más, échale otros barrotes. Entonces, no incitar a nuestros hijos a que hagan eso. Porque obviamente ellos no tienen, volvemos a lo mismo, la capacidad de respuesta. Inclusive ni los adultos la tenemos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces se nos prende el bote de la gasolina. ¿Cuál es la primera reacción que va a hacer cualquiera de las personas? Pues tirarlo porque yo no quiero que se me queme mi mano y podemos ocasionar un riesgo, podemos ocasionar un incendio pues mayor con los carros o los mismos domicilios o personas mismas las podemos salpicar de combustible y se pueden sufrir quemaduras severas, ¿no? Es muy importante utilizar. Nosotros recomendamos que utilicen el diésel, porque el diésel no genera un vapor que se pueda quemar rápidamente. Se quema más lento, por lo tanto, no nos ocasiona mucho riesgo. Es muy difícil que el bote de diésel se nos pueda prender, para empezar. No se nos va a encender, aunque lo pongamos sobre el fuego. Es muy difícil, okay. No se enciende. Y el diésel lo podemos encender y nos va a durar mucho más tiempo. Entonces nosotros recomendamos que utilicen el diésel en vez de la gasolina. Ok, pues ahí está. Bueno, nos están haciendo los comentarios de que hay trailers ya en la ciudad que están vendiendo cohetes, pero ya, ese es otro tema, punto. Y aparte, ¿no? ¿Algo más que le quieras decir a la gente, alguna última recomendación? Porque desafortunadamente, pues siempre lo digo, el tiempo en televisión es bastante corto y hay mucha información que se tiene que dar, ¿no? Sí, que cuiden su patrimonio. Las recomendaciones que acabamos de dar son importantes y les garantizamos que si las seguimos al pie de la letra, nos va a garantizar protección de nuestra propiedad y de nuestra familia. Es lo único que podemos decir, que pasen unas fiestas excelentes en este fin de año. El Departamento de Bomberos labora 24 horas los 365 días del año. Por allá, pues en Navidad, en Año Nuevo, cuando todos están divirtiéndose, siempre va a haber elementos del Departamento de Bomberos en cada una de las estaciones al servicio de la comunidad.
esperando no atender ninguna emergencia, pero desgraciadamente, si no seguimos esta información, pues desgraciadamente los bomberos tienen que trabajar y no lo hacemos con gusto, pero para eso estamos. Y lo ideal sería que si llega alguna persona a cualquiera de las estaciones de bombero, pues que llegue, pero que llegue no con malas noticias, sino que llegue con unos tamales, o a lo mejor con pavo, ¿por qué no? Con una muy buena cena para los bomberos. Claro, para también hay que motivar a los bomberos, que a final de cuentas pues están trabajando en estas festividades. Enoc, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Y si usted tiene más dudas, con toda confianza se puede comunicar a los teléfonos que nos acaba de proporcionar el oficial Enoc Antelo para acudir a estos llamados de emergencia que, como reitera Enoc Antelo, pues esperemos que no se den en estas fiestas decembrinas. Muchísimas gracias, Enoc. Para servirles. Bueno, nosotros con esta información nos vamos a ir rapidito a nuestro primer corte comercial, pero quédese que al volver tendremos más.